¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Estamos en días álgidos para todo lo que tiene que ver con los mercados agrícolas. Acaba de salir un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que sorprendió a los mercados con previsiones de producción y de stocks finales inferiores a los que estimaban los operadores. Así que mucha tela para cortar porque todavía no están definidos los rendimientos, pero ya el Departamento de Agricultura empieza a acusar recibo de lo que ha sido el clima en esta campaña, cosa que normalmente hacen más adelante. Pero charlaremos esto con los que saben. Primero vamos a conversar con Pablo Adriani, consultor en agronegocios y experto en mercados, y luego con Gustavo López, también analista de mercados, para que nos den sus visiones respecto a cómo están las cosas a partir de lo que está ocurriendo con el clima en esta campaña a nivel global y este informe crucial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hace pocos días sucedió un hecho importante cuando Bayer decidió retirar su programa soja de la Argentina, es decir, después de mucho esfuerzo, de haber invertido mucho dinero en su programa Intacta, tratando de generar un mecanismo para el cobro de la propiedad intelectual, finalmente decidieron retirarse. Aparentemente no funcionó la tecnología según lo que dicen ellos, pero también quedó un poco flotando la idea de que la Argentina es un país difícil para autógamas, está el tema del uso propio que complica mucho. Por eso nos pareció muy interesante ir a conversar con la gente de Stein, que está lanzando precisamente una tecnología en soja que es Enlist, muy esperada en el mercado, que adolece también o puede llegar a padecer los mismos problemas que hicieron que Bayer abandonara este programa. Conversaremos de este tema con Jaime Del Pino, gerente comercial de Stein en la Argentina. Y como siempre, Jorge Castro con su visión hoy respecto a la aprobación de una nueva PAC, una nueva política agrícola común en la Unión Europea que se las trae. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Vení, sembrala, rompela. Vení, sembrala, rompela. Hicimos que den vueltas y vueltas por tu cabeza. Desde esta campaña, sembrá sojas Enlist E3 de Stein, porque Stein rinde. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Pablo Adriani, consultor en agronegocios, experto en mercados agrícolas. Y un poco, Pablo, venimos en unos días clave porque se conoció un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que sorprendió a los operadores, sorprendió a los mercados y creo que realmente no se esperaba que fuera, yo diría, tan alcista, pero bueno, queremos tu visión al respecto de lo que está pasando con la cosecha en los Estados Unidos, en el hemisferio norte en general, y cómo está impactando eso en los precios, y finalmente si hay algún cisne negro apareciendo en el horizonte que nos puede, no sé, torcer un poco la visión.
¿cómo la estás auscultando? Muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa. Eh, lo que sucedía es que había un informe semanal denominado Monitor de Sequía, que estaba concentrando la sequía sobre el Midwest, esto es en la zona de Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nebraska y las Dakotas. Y la sequía, ese monitor de sequía, no se extendió hasta el central de la zona maicera, a Illinois, por ejemplo, o a lo que sería Indiana, sino que se concentró en el Midwest y en paralelo el mismo Departamento de Agricultura de Estados Unidos, semana a semana, iba bajando la condición de cultivos bueno, excelente. O sea, estaba indicando que la cosecha iba a ser menor. El informe de Luzda de la semana pasada es reforzado con un informe que publicaron ayer, en donde está más detallado que está confirmado que los rindes de maíz y de soja no van a ser los récords que Luzda había anunciado en sus informes previos. Con lo cual, en términos generales, como dato de color, el Luzda bajó 10.500.000 toneladas la cosecha de maíz americano, pasó interno de maíz en Estados Unidos 2,5 millones y bajó el saldo exportable 1.800.000. Bueno, pero igualmente los stocks terminaron bajando de 38 a 33 millones de toneladas. Entonces el mercado lo que está viendo fundamentalmente es que estamos en niveles de stock que son los segundos más bajos de la década, apenas por arriba de los 28 millones de la campaña 19-20. Entonces ahí tenés el porqué del impacto alcista. Y te redondeo con el tema de la soja, que es un tema muy similar, donde Luzda hace un ajuste de 1.200.000, 1.300.000 toneladas menos, y para ello tiene que achicar 600.000 toneladas el consumo interno en Estados Unidos y 500.000 toneladas las exportaciones americanas, y el stock se mantiene de 4,2 a 4,1 millones de toneladas. Pero atención, el año pasado había 3,6 millones de stocks y el año previo 14 millones de toneladas. Conclusión, ladra y mueve la cola, no nos salvamos de las uvas. O sea, las uvas es una condición que recién empieza, porque no hay perspectiva de lluvias de acá hasta fines de agosto. Tampoco acompañó el clima fundamentalmente en el segundo gran exportador mundial, que es Brasil, devenido recientemente en esta posición, desplazó a la Argentina, pero bueno, tienen una cosecha muy inferior también a la esperada, y eso está generando un tono de fondo realmente complejo, y yo diría digamos, que no le deseamos el mal a nadie, pero que no nos falte el laburo. Y sí, ya que mencionaste Brasil, cuya cosecha bajó abruptamente a 93 millones de toneladas, hay ya informes privados y del gobierno brasilero que Brasil va a importar este año entre 2,5. El gobierno brasileño dice que van a importar 2,5 millones de toneladas y los privados dicen que van a importar 4 millones de toneladas de maíz, fundamentalmente de Argentina. El hecho es que una sola empresa brasilera, que es el primer productor y exportador mundial de carnes, que es JBS, ya confirmó haber comprado 30 barcos de maíz de la Argentina por 1 millón de toneladas. Como te darás cuenta, la película recién comienza y Argentina tiene casi todo el maíz comprado, los exportadores, con lo cual, en ese sentido, si hay una suba del mercado que se está viendo para noviembre y diciembre, muy firme el FOB argentino, no creo que el productor reciba el beneficio de ese mayor precio FOB, porque la exportación ya para ese momento va a tener todo el maíz comprado para cubrir el saldo exportable. La cuestión ahora es, como decía un farmer en Estados Unidos, en los años 30 todo lo que había que hacer era esperar que llueva. Hoy necesitan muchas más cosas, digamos. Además que llueva o que no llueva, ellos tienen que pelear por sus precios, por los créditos blancos, por todas las prebendas que tiene o prebendas o beneficios que tiene el farmer, versus una situación en la Argentina donde está realmente la intemperie. Así que acá sí, frente a este escenario
favorable y positivo en materia de precios, lo que necesitamos es que llueva y nos está faltando también un poco el agua en este momento. Exacto, eso desde el punto de vista local. Y ya que mencionaste la política americana en forma indirecta, el año de la fuerte baja de precios de soja, que fue la campaña 18-19, el gobierno americano le entregó a los farmers de soja de Estados Unidos 9.000 millones de dólares no reintegrables en compensación por la baja de los precios del mercado. Entonces Argentina está compitiendo no solamente con un apoyo directo al sector productor, sino con el lastre de las retenciones que son 170 a 180 dólares por tonelada. El farmer americano vende su soja a 520 dólares y el productor argentino a 340 dólares. Entonces vos fijate cómo en desigualdad de condiciones seguimos siendo competitivos por, bueno, una parte muy importante del país es competitiva justamente por los buenos suelos, las buenas fertilidad, la tecnología, el productor argentino que está en el detalle muy fino de mejorar la tecnología y los rindes. Tenemos que competir de igual a igual contra Estados Unidos, Brasil también. El farmer recibe 500 dólares por tonelada. Vos te podés imaginar que Argentina, sin retenciones y una soja de 500 dólares a tonelada, estamos sembrando 25 millones de hectáreas de soja, que pueden ser también sustitución por maíz, en un ciclo de rotación. Esto no quiere decir que esto va a generar un monocultivo, simplemente que va a consolidar mejor la rotación. Pablo, no debemos olvidar que además los 500 dólares que cobran en Brasil o en Estados Unidos o en Uruguay o en Paraguay son dólares posta y los nuestros son papeles. No es moco de pavo, hay una brecha del 80% y entonces lo que está cobrando el productor argentino al final del día es menos del 50% de lo que cobran nuestros competidores. Pero así están las cosas y acercándonos al día en el que todo va a cambiar. Sí, es cierto, eso es cierto, y esperemos que no tengamos más brecha cambiaria y que de una vez por todas Argentina tenga una estabilidad económica y un tipo de cambio uniforme tanto para exportar como para importar, como para vender un producto que hoy tenemos la suerte de que está subiendo el mercado. Pero si hubiera sido una situación donde hubiéramos entrado en una fuerte baja y la mitad de la superficie de soja en Argentina deja de ser rentable y entraría en una especie de crisis o colapso productivo, ¿no? Gracias, Pablo, por estos comentarios. Vamos a seguir expectantes. Estamos en un momento álgido, viendo cómo se define la cosecha en el hemisferio norte, fundamentalmente en los Estados Unidos, y eso pondrá el telón de fondo de lo que va a ser la próxima. Hasta pronto. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde, bueno, y estamos con el tema caliente del momento, que es el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la situación de los cultivos, de los stocks,
y poniendo un poco un telón de fondo sobre lo que pueden ser los precios agrícolas de aquí en adelante. Tema para conversar con Gustavo López, un experto en mercados granarios y que viene siguiendo muy de cerca esta cuestión. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Héctor? Un gusto escucharte. Y un gusto tenerte aquí en el campo de la industria verde. Y bueno, Muchas quería que gracias. nos dieras un panorama de cómo estás viendo las cosas después de estos eventos de los últimos días. Mirá, en realidad nosotros ya veníamos previendo, digamos, no somos adivinos, pero en función al desarrollo de los cultivos que se estaba dando en los Estados Unidos y a la falta de precipitaciones notable que sufrieron los mismos, ya veníamos previendo de que en realidad era demasiado optimista la posición de USDA, lo que me llama, y que en realidad estaban coincidiendo la mayoría de los operadores, ¿no? O sea, una baja en la oferta básicamente de maíz y de soja. Lo que me llamó un poco la atención es que normalmente cuando uno hace un análisis en el tiempo, los ajustes por parte de Luzda los suele hacer más en... Vos sabés bien que hasta julio las estimaciones son básicamente en función a las tendencias históricas y, digamos, estadísticas, y a partir de agosto, bueno, hay una digamos, información un poquito más concreta porque es la evolución del cultivo, bueno, la visita a campo, en fin, una serie de cosas. Seguramente yo creo que se han dado cuenta que el estado de los cultivos comparado con el del año pasado ya era bastante malo, y obviamente pensar en que esperar, digamos, rendimientos récord parecía un absurdo. Con lo cual tampoco descartaría que esto siga agudizándose también en septiembre, ¿no? Que puede haber recortes adicionales también. Eso es un poco lo que uno imagina. Esta vez no pudieron hacerlo de siempre, que lo planteaste muy bien, siguen los rindes de Ujú. tendencia mientras el Claro. cultivo Ujú. no atraviesa la fase crítica y después empiezan a blanquear, ¿no? Y termina Exactamente. normalmente en enero asumiendo la realidad que es mucho peor de lo que decían o pensaban en julio. Ahora, hay otras cuestiones que por ahí aparecen como el cisne negro, ¿no? Que es, bueno, Afganistán, ¿no? Y entonces eso también produce una sacudida. A nosotros nos agarró en el fin de semana largo, pero hemos visto que muchos analistas empiezan a hacer sus especulaciones al respecto. ¿Vos tenés alguna Ujú. idea de qué puede pasar? Mira, normalmente ante este tipo de crisis a nivel internacional hay todo un movimiento en materia de commodities y de la mayoría de todos los de monedas, de metales, de todo bastante grande, ¿no? De todas formas, yo lo que estoy viendo es que la situación del punto de vista de la oferta y demanda está muy ajustada. A ver, el haber reducido 10 millones de toneladas hoy en maíz implica que tienen que reducirse sus exportaciones, hablando de Estados Unidos, y que están llegando a niveles de stocks realmente muy ajustados. Quizás en soja todavía no se ve la real dimensión de la situación. Hoy están con stocks sumamente bajos, del orden de las 4 millones de toneladas. Yo te diría que llamativamente, cuando la Argentina normalmente, porque nunca tuvo una política de stocks muy clara en ese sentido, hoy lo está duplicando, parecería una cosa insólita, ¿no? Y con una producción del 50% de los americanos. Creo que la demanda va a seguir traccionando. Quizás no en la misma relación, probablemente va a tener algún tipo de efecto en el corto plazo, a veces un poco depresivo en materia de precios, pero me da la impresión que son realmente cotizaciones que son muy atractivas y que van a seguir manteniéndose, ¿no? Y yo lo que rescato es básicamente aquellos que hasta hace unos meses atrás eran realmente muy pesimistas en este sentido, como que se acababa el ciclo de los commodities. Y en realidad estamos prácticamente duplicando el precio de un año atrás. Con lo cual Sí. me da la impresión que es una situación realmente
muy atractiva como para países como el nuestro, que pueda colocar saldos exportables crecientes a buenos precios. Y ahora más lo que tenemos que sí rezar es que llueva en Argentina, porque ahí la situación está en algunos lugares, básicamente del NEA y del NOA, bastante complicada. Pero bueno, me da la impresión que no va a haber un cambio tan sustantivo en esos precios, ¿no? Esa es la impresión que se va generalizando, sobre todo porque venimos realmente hablábamos de telón de fondo, ¿no? Pero tuvimos muy afectado el trigo en Asia, en los países de la ex Unión Soviética, en Kazajstán, en Rusia, todos con pérdidas importantes. Y hay que considerar que hay vasos comunicantes, ¿no? Hay parte del trigo que también es forrajero y una falencia del Exacto. trigo impacta un poco en la demanda o en la oferta global de granos forrajeros, Ujú. fortaleciendo al maíz y en consecuencia a la soja. O sea que es como que se alinearon los planetas para generar una base de sustentación interesante. Sí, tal cual, opino lo mismo. En realidad, omitiste lo que es el hemisferio norte, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que es Estados Unidos con su trigo de primavera, que en realidad es muy, muy pobre, y lo que es Canadá. Canadá tiene una caída en producción prácticamente similar a lo que es Rusia en torno a los 7 millones y pico de toneladas. Así que yo creo que eso es bastante atractivo para lo que es la colocación de los saldos argentinos. Solamente genera un poquito de duda el hecho de que, bueno, está previsto de que la exportación de los australianos sea muy grande, y bueno, el acceso de ellos al sudeste asiático obviamente es muy competitivo con nuestra mercadería, pero de todas formas, incluso ya el año pasado, donde ya recompusieron en parte sus ofertas después de esos 3 años terribles de sequía, nosotros seguimos entrando. Creo que la atomización de los mercados en materia de la mayoría de los commodities, pero en trigo en particular, cuando era privativo de Brasil, es un hecho, y me da la impresión que, bueno, va a ser muy importante incluso para los ingresos para el país, ¿no? Acá, de todas formas, para mí uno de los puntos más complejos, no te diría en el corto, quizás en el mediano, posteleccionario, es qué política agrícola va a seguir Argentina, ¿no? Porque de mantenerse estos niveles de precios tan atractivos, más de uno debe estar, ya algunos lo han planteado, pero más de uno, digamos, se va a ver muy, muy esperanzado con nuevas retenciones, y eso sería lamentable, sería realmente lamentable, ¿no? Me parece que el horno no está para bollos y eso no va a pasar fácilmente en un gobierno Mm. que, además de estar muy desprestigiado, ha fracasado en varios de los ejes centrales de sus estrategias, y me parece que un manotazo de ahogado no va a ser fácilmente digerido sin reacción por parte del sector. Es mi Mm. impresión en particular, tratando de verla con la máxima neutralidad posible. Sí, sí, lo que pasa que a diario te llama la atención o te sorprenden las actitudes que toma esta gente, ¿no? Con lo cual yo no lo descartaría. En realidad sería lamentable, porque creo que el ingreso marginal, básicamente en lo que a trigo y maíz se refiere, si hubiese un aumento de retenciones, que en realidad tampoco es, si fuese, a ver, dentro de lo que es la potestad del Ejecutivo de 3 puntos, creo que es totalmente marginal. Si fuese más, bueno, la cosa se volvería bastante más complicada. Pero esperemos que no, porque están dadas todas las condiciones como para afianzar y volver de pronto a ese nivel de 140, 140 y pico de millones de toneladas, que, digamos, ya lo logramos, aunque en algún momento pensamos que podíamos estar más cerca de las 160, recordarás las previsiones que hacíamos desde Fundación Producir Conservando, pero que bueno, es retomar el camino de crecimiento, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Gustavo, por prestarnos estos valiosos minutos. Te agarramos haciendo cosas como siempre, y bueno, te agradecemos que nos hayas dispensado estos comentarios y este momento. Será hasta muy Al prontito. contrario, al contrario, Héctor, un gusto muy grande volver a verte. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde.
Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. Galicia Rural, siempre junto al campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida para nuestra tierra. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora con noticias frescas, todo lanzamiento, sobre todo los que tienen que ver con la tecnología, nos gustan, nos entusiasman, nos ponen un poco en una buena situación de energía. Y bueno, tenemos algo muy potente en el tema semillas, a través de Stein, con cuyo gerente comercial, Jaime del Pino, vamos a conversar. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, Héctor, buen día, gracias por el llamado y la verdad que un placer hablar contigo. Bueno, tenemos noticias, hay todo un lanzamiento, conocí a Stein hace un par de años cuando arrancaban con una demostración monstruosa en Venado Tuerto, después visité los cuarteles generales, los cruzamientos en soja, todo el trabajo en genética, y ahora, bueno, es como que estamos en las gateras con una serie de lanzamientos. Contanos qué es lo que están presentando. Bien, bien, Héctor, sí. De aquella vez a ahora ha corrido mucha agua bajo el puente y la verdad que para bien, ¿no? Hoy día, si uno se remonta al 17, a enero del año 17, nunca habríamos pensado que íbamos a estar como estamos ahora. ¿Y qué significa esto como estamos ahora? Es el lanzamiento de nuestro programa de soja en LIS acá en Argentina. La verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados con el tema porque creemos que vamos a darle al productor de Argentina no solamente variedades de mejor performance en cuanto a rendimiento, sino con herramientas como para que el productor pueda subsanar o solucionar algunos problemas de malezas que están ocurriendo muy fuertes en Argentina, que es básicamente el sistema ENLIS, ¿no? Es digamos, el poder utilizar en la soja un 2,4-D o un glufosinato de amonio sin ningún problema. Ahí es la pregunta que te iba a hacer, ¿qué era lo que cubría, cuál es la característica del evento Enlist? Y ya lo dijiste en dos palabras. 2,4-D, nada menos, uno de los herbicidas más tradicionales de Argentina y que ahora se puede usar en soja. Lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, desde cuando conocimos allá en Dow, en Estados Unidos, que se presentaba este evento. Bueno, después nos enteramos que la gente de Stein había sido prácticamente fundadora y consocia de Dow en este desarrollo. Sí, señor, sí, somos copropietarios con Dow o con Corteva del evento, es decir, Stein introdujo la molécula dentro de las variedades de soja de la genética me voy un poco más, es muy bueno el tema del Enlist y voy a aclarar que es, en cuanto a 2,4-D, es la sal colina, ¿no? Para que el productor o la gente no se asuste, es una formulación muy diferente a la formulación acostumbrada a usar en Argentina. Esta sal colina del 2,4-D tiene propiedades que le hacen que no sea volátil, que no haya deriva, que el lugar donde uno la aplica queda y realmente es una solución para lo que es malezas como la rama negra, como el colorado, inclusive también por el glufosinato de amonio para lo que es el raigrás, ¿no? En la zona del sudeste y en aquella zona. Así que bien, muy contentos con este lanzamiento.
Ustedes han hecho ya bastante trabajo de demostraciones y demás, aunque la pandemia trabó mucho, pero ¿consideran que hay un nivel de conocimiento general en el mercado sobre lo que es esta tecnología? Mirá, todo lleva su tiempo, no es fácil, no es fácil. Y si bien los productores saben lo que es esto, creo que no se dimensiona el hecho de tener resistencia a 2 herbicidas más en el cultivo de soja, en este caso, porque uno puede empezar a variar principios activos y con eso lo que uno hace es evitar la resistencia de las malezas justamente a estos principios activos, ¿no? Con la variación, con la aplicación inteligente de los mismos. Entonces, vemos como que es muy importante. No es fácil introducir algo así, pero creemos que en el término de 5 años todo lo que sea soja en Argentina va a migrar a lo que es sojas en lis, o sea, va a pasar de lo que es la soja, si quieren, resistente al glifosato a soja resistente a enlis en Argentina. ¿Por qué? Porque no hay razón para que un productor no lo haga, siendo que son, digamos, de buena rendimiento, de buena performance genética y encima con esta resistencia a estos herbicidas. O sea, va a llevar tiempo, pero se va a lograr, yo creo, o la gente va a tomar esta opción de estas variedades de soja. Irrumpir en el mercado de semilla de soja en Argentina es todo un desafío porque hay empresas muy tradicionales con mucha potencia, muy fuertes acá, pero tengo entendido que Stein, si bien no estaba en la Argentina hace 10 o 15 años en forma directa, sí lo estaba a través de su germoplasma. ¿Por qué no nos refrescás esto? Sí, no es fácil, el mercado argentino no es fácil, la costumbre digamos, en cuanto al uso propio, eso existe en Argentina, sabemos y somos conscientes de ello. Es decir, hoy día en Argentina, si quieren, hay una formalidad de un 30%, esa formalidad está dividida, digamos, un 50% de eso, o sea, un 15% del mercado adquiere año a año semilla fiscalizada y el otro 50%, o sea, 15% del total del mercado de soja hace, digamos, o paga regalías por la soja que está reutilizando en sus campos. Nosotros entendemos que sabemos la falencia del mercado, pero creemos que haciendo las cosas bien, que ofreciéndole al productor, digamos, en cierta medida o en cierta forma, una intensidad de variedades nuevas en el mercado, o sea, dar una rotación a lo que es genética, ir mejorando genéticamente y a su vez meter estos nuevos eventos. En este caso estamos hablando del enlis. En un par de años o en un año estamos hablando del Conquesta. El Conquesta es un evento con tolerancia a lepidópteros con 2 proteínas, es muy eficiente y es muy bueno, y después tenemos más para traer más adelante. Entonces, si uno ofrece algo bueno y pide a cambio y en forma sencilla una retribución por lo que el productor va a sembrar en sus campos, creemos que podemos llegar a entrar en esto. Aclaro, este evento, el enlis, tiene un check, tiene un reactivo, o sea que se puede llevar, así como se llevaba la soja intacta con el Volsaltech, eso se puede hacer, en eso estamos, y estamos trabajando a nivel industria, ¿no? Con los otros semilleros que hay en el mercado y también que tienen estas variedades de soja en lis, todos juntos en esta forma de poder captar, digamos, ese mercado, ese 70% que hoy día no es que esté en la informalidad, pero que retribuya algo a la inversión que se hace en genética y en metodología por parte de los semilleros. Sí. Bueno, venimos justamente de una situación compleja porque hace pocos días Bayer justamente anunció que suspendía su programa soja en la Argentina después de haber hecho mucha fuerza para poder tener un sistema de captura de valor a través del uso de la soja intacta. Ellos se fueron, ustedes siguen, son 2 estrategias, 2 visiones y la verdad que bueno, nos parece que es todo un desafío. A mí me encanta que ustedes vayan para adelante y que puedan generar la posibilidad de que nuestros productores cuenten con esta tecnología. Pero me parece que es lícito, es lógico y es necesario que haya una contraparte por quienes la van a utilizar.
Así que Sí. los acompañaremos, por lo menos desde el punto de vista conceptual, como lo hacemos siempre con este tema de la propiedad intelectual. Sí, si me aclaras hago un punto, Héctor. Hemos patentado el evento, o sea, este evento del ENLIS, del sistema LIS, está patentado. Eso nos permite de alguna forma legalmente accionar ante alguien que no quisiera o no quiera entrar dentro del sistema de licencias. La patente es hasta el año 32, o sea que hay mucho por delante. Todo productor que quiera sembrar soja en LIS en la Argentina, previamente tiene que firmar una licencia, eso es una condición sine qua non, hay que hacerlo. Es sencillo, es fácil, hay una página, o sea, es fácil de hacerlo y de lograrlo. Una vez firmada esa licencia, ya el productor puede hacerse la semilla y sembrar la cantidad que quiera, ¿no? Y después tan solo al otro año, el segundo año, con lo que llamamos uso propio o hectárea tecnológica, el productor declara cuántas va a hacer y paga sobre eso una módica suma por hectárea y con eso ya se libera de cualquier cosa, ¿no? Eso le permite hacer la cantidad que queda registradas o aclaradas por él. Así que no, vamos a ir por ese camino. Hay un reactivo, hay un check, está el Bolsatech, estamos trabajando a nivel industria, así que vamos a ver cómo podemos hacer que el productor gane, digamos, que el multiplicador, que va a ser un jugador fundamental en esta, digamos, lanzamiento, y nosotros todos ganemos algo con esta nueva tecnología. Me parece que es crucial los rendimientos de soja. Hay un trabajo muy reciente de la Fundación Producir Conservando que dice que no están creciendo con el ritmo que debiera, y eso en alguna medida tiene que ver también con esta complicación que tiene el obtentor para que sean los ingresos que corresponden a una investigación, sobre todo cuando se entra en biotecnología, donde todo es mucho más costoso. Pero bueno, adelante y suerte, Jaime. Yo desde el primer momento, cuando vi que Stein se lanzaba en la Argentina, percibí de ustedes la voluntad y la decisión de encontrarle la vuelta a este tema y de poder tenerlo en nuestro país también, como está en Brasil y como está en Estados Unidos. Así que, una vez más, vos sos golfista, así que te digo adelante y suerte. Bueno, Héctor, muchas gracias y ya nos veremos pronto, y gracias por el llamado. Muchas gracias. Gracias a vos y será hasta prontito en serio, y nosotros aquí continuamos en el campo en la industria verde. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Nuevo encuentro con Jorge Castro, hoy analizando lo que ha sucedido en la Unión Europea con la aprobación de una nueva PAC, una nueva política agraria común. Contanos, Jorge, cuál es tu punto de vista al respecto. Mira, Héctor, como vos lo señalabas, las 3 entidades que constituyen el gobierno de Bruselas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa, han aprobado lo que constituye una nueva edición de la política agrícola común europea, que está vigente hace 67 años. Dedican para esta nueva edición de la política agrícola común, dedican una suma que equivale a, que significa 420.000 millones de dólares, 387.000 millones de euros.
Lo que esto significa es que el agro europeo es un agro absolutamente subsidiado, extremadamente hiper regulado y que está dominado hasta en sus detalles por la alta burocracia de Bruselas. Se conoce desde hace tiempo, sobre todo por el pensamiento de Max Weber, el gran pensador alemán, que el verdadero enemigo del capitalismo no es el comunismo, sino la burocracia y su afán hiperregulador. Lo que esto significa, en definitiva, que la expresión verdadera del capitalismo son los emprendedores, los empresarios capaces de construir lo nuevo, y el futuro de la producción agrícola en el mundo está precisamente consustanciado con la aparición en el campo, en el agro, de estos emprendedores de los que la Argentina se destaca como un extraordinario país de vanguardia en este aspecto. La Unión Europea es exactamente lo contrario. El agro europeo es un agro hiperregulado, profundamente burocratizado y controlado hasta en sus detalles, hasta extremos verdaderamente ridículos, por el gobierno de Bruselas. Por lo tanto, es un agro incapaz de competir internacionalmente, sobre todo por lo que se refiere a los grandes nuevos mercados de la alimentación en el mundo, que son los mercados asiáticos, primordialmente China. El cálculo que conviene hacer, Héctor, en respecto a esta nueva política agrícola común europea, esta nueva PAC de Europa, es el siguiente. 40% de los beneficios directos que reciben los productores agrícolas europeos van a mantener sus ingresos. Dicho de otra manera, los productores agrícolas europeos, cualquiera sea su tamaño, volumen económico, tienen asegurado el 40% de sus ingresos por los subsidios provenientes de la política agrícola común establecida por el gobierno de Bruselas. Esto hace que sea una estructura esencialmente rentística, en donde la capacidad fundamental de los productores agrícolas europeos no sea su aptitud para competir, mucho menos internacionalmente, sino que sea ante todo su capacidad de lobby. Todo rentista que se respete es ante todo un lobista de profesión, porque no le interesa tanto competir en materia de innovación, sino lo que le interesa es tener presencia ante los organismos europeos, especialmente el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que es el organismo ejecutivo de la Unión Europea. En otros términos, Héctor, la política agrícola común se creó en la década del 60 como una exigencia de la Quinta República de Gaulle, exigencia presentada ante la industria alemana, que les permitió exclusivamente el ingreso a la producción manufacturera alemana, al mercado francés, si como contrapartida recibía el agro de Francia, que es el núcleo del proteccionismo europeo, esta extraordinaria masa de subsidios anuales que desde entonces se renuevan cada 15 años, cada 5 años. En otros términos, Héctor, y para concluir, la política agrícola común se creó para evitar que la producción agrícola europea compitiera con sus grandes adversarios en el comercio internacional, que son los productores agrícolas del Mercosur, ante todo los productores agrícolas de la Argentina y también de Brasil. Acá está el núcleo de la política agrícola común, una estructura profundamente rentística, hiperburocratizada y que recibe el mayor nivel de subsidios de la historia del capitalismo mundial. Es tremendo porque hace pocos días leí en las redes sociales que había productores en Argentina que comentaban sobre una manifestación de agricultores franceses que estaba tirando bosta contra el Ministerio de Agricultura de Francia. Y decían, eso es lo que tenemos que hacer. Y yo decía, sí, pero cuidado, porque estos productores lo que están pidiendo es justamente que no ingresen a Europa los productos de la Argentina. Claro. Y del Mercosur. Así que no había mucho para celebrar en ese caso. Gracias, Jorge, por tus sabrosos comentarios de hoy y la seguiremos.
Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Más potencia, menor consumo, más tecnología, nuevas cosechadoras axiales. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Auspicia Prometeon, único fabricante de neumáticos especializado en el transporte de productos y personas que también opera en el sector de los neumáticos agrícolas. Prometeon. Como cierre de esta edición de El Campo de la Industria Verde, quería volver un poco sobre lo que hemos comentado la semana pasada, porque ha culminado el Congreso de APRESID, que transcurrió, como siempre, bajo el paradigma de la sustentabilidad, esta vez del siempre verde, siempre diverso, siempre encontrándole una vuelta de tuerca adicional a este fenomenal proceso de salto tecnológico que está poniendo a la agricultura argentina, a la tecnología agrícola argentina, al frente de lo que ocurre en el mundo. Y contrastando con lo que nos planteaba recién Jorge Castro, con estos gigantescos subsidios que acaba de aprobar la Comisión Europea y que va a implicar una nueva transferencia de ingresos de los consumidores europeos y de alguna manera también de los proveedores que para acceder a ese mercado tienen que pagar pesadísimas cargas impositivas. Lo que implica realmente una situación controversial que llevó finalmente a que sea muy difícil que los europeos quieran firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, porque finalmente ese proteccionismo agrícola está también poniendo una barrera arancelaria y paraarancelaria a esto. Mientras tanto, esta generación de agricultores europeos hipersubsidiados, contaminantes y con muy poco interés por las nuevas tecnologías, porque todo lo que hacen es meterse plata en el bolsillo y largarlo después para comprarse una cosechadora más grande que la anterior para cosechar sus 80, 100, 120 hectáreas. Una agricultura que no puede ser ineficiente, inoperante, contaminante, han destruido sus suelos hace ya muchos años y no tienen ninguna preocupación por recuperarlos. A la inversa de lo que ocurre en la Argentina, donde tenemos la presión contraria y por lo tanto hay que buscar economía, y hemos encontrado también de la mano de los pioneros de la siembra directa, de la inteligencia concentrada, el esfuerzo colectivo, la fórmula para poder seguir generando ingresos, generando competitividad a partir de la tecnología y encima sostener lo único que funciona en la Argentina, contribuyendo además al medio ambiente global, porque aquí estamos, a diferencia de lo que hace el primer mundo, secuestrando carbono, además de ahorrando emisiones. Y en ese sentido, el Congreso de APRESID tuvo varios highlights, varios momentos culminantes, en dos de los cuales me tocó intervenir. En uno, como coordinador, moderador de un panel de biocombustibles, donde se planteó muy claramente lo que hacen los biocombustibles para mejorar la huella de carbono en el transporte, fundamentalmente en Argentina. Y en otro momento, la presentación del cabezal stripper de GFAS, tema que, como hemos comentado en más de una oportunidad, estoy involucrado, pero fundamentalmente con la presentación que hizo Ana Fernández Mouján, presidente de GFAS, de un stripper realizado en fibra de carbono, que combina dos cosas:
eficiencia por el sistema stripper para la cosecha de cereales, de trigo, cebada, centeno, arroz, y al mismo tiempo una realización nueva con materiales hiperlivianos como la fibra de carbono, que hace que hoy sea compatible con una cosechadora de gran capacidad, cosa que antes no sucedía. Esto es algo revolucionario que continúa un poco la saga iniciada con los botalones de fibra de carbono, pero que ahora la pone en órganos activos de las cosechadoras, no como parte de una estructura, sino como parte de un sistema que se las trae. Algo que está generando muchísimo interés en la Argentina y me consta también en países que buscan también ser eficientes con su agricultura, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa Oriental fundamentalmente. Como colofón de todo esto hay hechos que no han trascendido mucho, pero que también tienen una enorme importancia, y volvemos un poco al tema de los biocombustibles. El lunes pasado, Raízen, la gigantesca brasileña de la energía, que es un joint venture entre la Royal Dutch Shell, es decir, la compañía petrolera Shell, y Cosan, una compañía brasileña que opera 20 ingenios supraalcoholeros, hizo su IPO, digamos, su oferta pública inicial en la bolsa de San Pablo y levantó 1.150 billones de dólares, es decir, 1.150 millones de dólares en su primera oferta pública. Eso significa haber pasado un poco la red, la manga, digamos, por los inversores privados, fondos de inversión, ahorristas y demás, que entran en el negocio de la energía fundamentalmente para el transporte. Estaciones de servicio, 4.000 estaciones de servicio, tiendas de ocasión, todo lo que vende hoy una estación de servicio más allá de los combustibles, todo eso involucra Shell y involucra Raízen. ¿Y saben cuál es la noticia? Raízen hace 3 años o 4 se quedó con la operación de Shell en la Argentina, así que están acá. Ellos han dado un grito muy fuerte en favor de los biocombustibles. Ha dicho su director, su presidente, que la idea con esta capitalización es invertir más a fondo en biocombustibles de primera y de segunda generación, profundizando el camino que también han iniciado las compañías automotrices en el mercado brasileño. Concretamente, Toyota con sus autos híbridos que apuntan a reducir y hacer prácticamente neutra la huella de carbono del transporte. Esto viene a colación de lo que está en debate en la Argentina respecto a la ley de biocombustibles. Hemos hecho una ley inconveniente que significa una marcha atrás respecto a lo que había. Finalmente no fue tan pésima como lo que se pensaba en algún momento, se pudo atenuar algo en el Congreso, pero quedó todo picando y flotando para lo que pueda decidir a través del decreto reglamentario el Poder Ejecutivo. Estas son cosas muy endebles como marco regulatorio y en el momento en el que el mundo, y concretamente nuestros vecinos de Brasil, a través de una compañía de origen holandés, están diciendo a fondo con los biocombustibles, en la Argentina algunos del gobierno están diciendo, no, tenemos que saltar toda esta etapa e ir a otra cosa. Señores, la otra cosa en Sudamérica es la transición fuerte a través de la utilización masiva de biocombustibles en el transporte, en la agricultura y, por qué no, también en la generación eléctrica, como está sucediendo con las plantas de biogás que ya se instalaron en la Argentina, aunque son simplemente la punta de un iceberg posible. Hasta la semana que viene.